Muchas veces tenemos que ser críticos con nosotros mismos y la mejor manera para mejorar en debate, para detectar nuestros errores, para edificar una construcción más grande, es romper nuestros propios cimientos e ir fortalecerlos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a reaccionar a la final, a un turno que yo hice en la final de la LEU de 2024, que resultó favorable hacia nosotros, en el que ganamos, y vamos a ver cuáles son los fallos que yo cometo, cuáles son las intenciones o por qué dije una idea en lugar de otra idea, o una serie de errores o una serie de mejoras que podría haber hecho durante mi intervención. Entonces, para poner en contexto a la gente, la LEU 2024, como todos sabremos, es la final nacional y en la pregunta para debatir este año era sobre si el decrecimiento sería conveniente, me parece que la palabra sí, será conveniente para solucionar los problemas medioambientales y las desigualdades sociales. Un decrecimiento que no se refiere al decrecimiento demográfico, que alguna persona se confundirá al escuchar esa palabra, sino un decrecimiento económico. Es decir, decrecer la industria o orientarla hacia menor producción, pero también hacia, por ejemplo, una producción más ecológica o más renovable. Pero sobre todo que haya una reducción industrial o una orientación o un viraje o un cambio de una industria a otra más sostenible. Eso podríamos definir así el decrecimiento. O al menos fue un decrecimiento que se dio en este debate y al que ambos equipos nos suscribimos, porque en realidad era, digamos, tanto lo más conveniente como lo más justo, era un debate más leal. Entonces, estamos en contra nosotros, la Universidad de Vigo, y estaba a favor la Universidad de Carlos III. Y nos encontramos con la R2 en contra. Entonces, esto será el momento en el que a mí me llaman. Vamos a darle. Para realizar la segunda refutación de la postura en contra, tiene la Aquí, palabra por, Jesús por Gómez, invitar, del vamos a ver equipo de también la agüita. Universidad de Vigo. Bueno, aquí me hablan. Esto en realidad puede ser un fallo, puede no ser un fallo según la persona. En mi caso no es tan fallo porque no pierdo la concentración, pero muchas veces, esto no es solo a mí, sino esto ocurre en la mayoría de turnos, sobre todo ocurre en la conclusión, bombardeamos. Bombardeamos al conclusión en los últimos 30 segundos, el momento en el que tienen que salir con un montonazo de ideas y un montón de cosas que son importantes que diga, que no se nos puede olvidar, y esto es un error. Porque el conclusor tiene su idea y tiene un esquema mental de cómo va a sostener y cómo va a manejar su turno, y nosotros simplemente estamos haciendo que tambalee. Entonces, hay veces que no tenemos que bombardear. En este caso, no es el caso, solo me soltó una idea que era relevante, que creo que dije, que creo que la idea era decir más cuáles son las medidas que se pueden dar en ausencia de un decrecimiento, creo que eso fue lo que me dijo al oído, y fue importante, pero hay veces, solo como crítica, no a esta situación, sino a otra situación en la que podría darse, en la que esto es contraproducente y lo que hacemos es intoxicar o infoxicar su turno. Bueno, aquí estoy yo con mis notas. Y yo creo que un fallo, o más que un fallo, un aspecto a mejorar, es la manera en la que yo tendría que haber salido. Es cierto que yo sonrío cuando me aplauden, pero mi sonrisa no es una sonrisa premeditada de voy a salir con una sonrisa, sino una sonrisa natural que sale cuando me aplauden. Como más de una sonrisa de benevolencia, de cuando te están dando un aplauso, cuando te están ovacionando, haces como esa sonrisa, ¿no? Que te sale de manera natural. Pero yo creo que eso tiene que estar más entrenado. Desde el principio salís con una sonrisa o no salís mostrando algún tipo de nervio. Esto lo hace muy bien Oscar, de un debatiente de la Carlos III, que sale muy impotente y desde el principio habla. Y lo hace muy bien Chaparro, que es otro debatiente de la Universidad de Comillas, que comienza sonriendo. Es decir, desde que se levanta, desde el segundo en el que se está levantando y está bebiendo agua, ya tiene una sonrisa hasta el segundo en el que empieza. Porque eso ya hace que empaticemos. Y sobre todo rompe la barrera de los nervios, que a veces se espera que haya una persona en una final, en un escenario, delante de mucha gente, se espera que muestre esos síntomas de nerviosismo. Entonces, a mejorar, desde el momento en el que empezamos, el debate ha empezado y no podemos mostrar ninguna debilidad, sino al contrario, una coraza muy fuerte y muy sólida. Durante la época victoriana se puso de moda un método de adelgazar muy curioso. Las personas se metían una tenia, que es un gusano que se traga todo lo que come.
Estamos seguros de que la tenia para adelgazar sería completamente eficaz. ¿Sería conveniente? Ahí es donde entra la duda. ¿Y por qué no? Esto es un exordio de posicionamiento. Este exordio nace de una clase que tuve en tercero de biología, que tuve que hacer un trabajo sobre la tenia, y la profesora nos contó que la gente lo utilizaba para adelgazar. Yo no sabía que era la época victoriana, eso lo busqué cuando me acordé de esta anécdota, pero un exordio de posicionamiento, porque básicamente la idea o la crítica que pretendo hacer con esto e ilustrar a la gente es el hecho de que algo sea eficaz no necesariamente hace que sea conveniente. Al igual que una tenia podría ayudarnos a adelgazar, pero no todo el mundo pensaría que conviene meter una tenia para adelgazar. Es decir, que ellos tenían una capa extra de análisis en la que no solamente tenían que demostrar eficacia, sino que tenían que demostrar conveniencia, que al final era la carga de la prueba que exigía la pregunta. Y hacía eso porque era la antesala a la crítica que íbamos a hacer ahora, que en realidad íbamos a hacer. Una crítica que se había hecho durante el debate, pero digamos que ahora iba a estrangularla o iba a desarrollarla más, que era el hecho de, por muy eficaz que sea, no es conveniente porque en su aplicación implica una serie de problemas. Entonces, el exordio está bien, creo que lo podría haber hecho mejor, creo que se podría haber empatizado más incluso diciendo que en, en mi clase de biología, mi profesora me contó, y ahí como ella empatizando más con una sonrisa, y yo estaba seguro de que eso sería eficaz, pero siempre me preguntaba si realmente era conveniente para aquellos que lo hacían, como meterlo más, no tan, es decir, en mi cabeza, como si yo estuviera escribiendo un punto y seguido y cuento directamente el paso de la anécdota de la tenia a la crítica de no es lo mismo eficacia que conveniencia, separado por un punto, sino en lugar de eso construir un puente en el que una ambas, como un hilo conductor en el que primero te estoy contando la anécdota y mientras sigo contándote la anécdota va transicionando a una crítica sobre conveniencia eficaz. Y sobre todo esta crítica es muy fuerte porque esto es una final, o sea, y además esto es un exordio, no un exordio improvisado que se me haya ocurrido a raíz de lo que acaban de decir, que entonces, bueno, es un poco cascarilla, ¿no? Puedo permitir que no sea perfecto, pero es un exordio que uno tiene preparado. Y de hecho estaba preparado de antes de, no de antes de la final, sino antes de la propia Ledu. Fue una idea que pensamos, tenemos más ideas para transmitir esto, pero fue una idea que pensamos. Entonces, no puedo cometer este error. Error básico, error de novato, el no haberte preparado bien un discurso, aunque sea solo el exordio. El habértelo preparado bien por un exceso de confianza de que te saldrá bien, lleva a que solo haga el 80% que va a poder dar su 100%. ¿Qué no sería conveniente? Por dos preguntas que le planteamos desde la introducción al equipo contrario. Lo primero, ¿Por qué digo esto? Esto lo hago porque la R2 en contra suele tener fama de no añadir contenido nuevo y de los típicos bloqueos. Suele ser una estrategia que orbita mucho por el circuito, que es decir, que ha habido un bloqueo. Entonces, si nosotros decimos que desde la introducción lo hemos dicho, la sensación que le generamos al juez es, oye, ha tenido 15 minutos para responder y no lo ha hecho. Si os dais cuenta, no es lo mismo que yo simplemente diga, ellos fallan respondiendo a dos preguntas. Si decimos desde la introducción lo hemos dicho, parece que durante todo el debate le estamos exigiendo que dijeran eso y han fallado en una exigencia que ha sido común durante todo el debate. Por eso se dice durante la introducción y por eso yo creo que queda mejor. O suena más exigente y te diga, durante todo este tiempo te he estado diciendo y no has dicho nada, a tú no has dicho nada. No es lo mismo, es un matiz que creo que añade más fuerza a la crítica que estamos haciendo. primero era que solucionar una medida no comprometiese la otra medida. Solucionar el medio ambiente no generaba desigualdades sociales. ¿Ellos responden a esa pregunta? No. Desde el principio le decíamos, ¿qué ocurrirá con las economías, los pueblos, las ciudades, los países que dependen de una sola industria, como por ejemplo el turismo? Ibiza, Marbella, las islas griegas, las zonas del sur de Italia, Roquetas de Mar, Cancún, etcétera. Muchísimo. Ellos nos dicen, se potencian otros sectores. ¿Cómo? ¿De dónde sacan esos recursos? ¿Qué hacemos con Santorini? ¿Construimos industria? No lo sé. Y este es el único turno en el que se puede volver a sacar. No me gusta cómo lo digo. Yo creo que pude haber sido, o pude haber tenido, o pude haber hecho más esfuerzo en algo más de oratoria a la hora de explicarlo. El juego con las manos me parece un poquito artificial. No es artificial, pero lo parece. Y yo creo que eso es un error. En cualquier caso, creo que está bien la pregunta que hacemos, porque cuando nosotros planteamos la final, o sea, nosotros terminamos la fiesta y eran las 12 o así, y nos fuimos a una habitación a plantear la final. Se nos, se nos ocurrió una idea que era
cambias completamente nuestra argumentación. Tenemos dos argumentos, uno social y uno económico, uno social sí y económico, y de desigualdades sociales y de medio ambiente, perdón, porque al final la idea era la carga de la prueba es muy grande, si tenemos que individualmente con cada argumento responder a dos cargas de la prueba distintas, entonces lo unimos. Una línea espejo que también entregaba la Universidad Carlos III. Nosotros pensamos, vale, todo el mundo sabe la línea que tenemos, nos hemos enfrentado, nos hemos visto por la dinámica que hay en la ley de la que tú puedes ver a otras personas, y si cambiamos la línea y traemos tres argumentos completamente distintos a lo esperado, y el pro de esto, bueno, el pro es que si el equipo no es muy hábil o si el equipo no tiene mucha agudeza o no es muy frío, no se recupera hasta prácticamente la R2. Porque claro, estando en una a favor contra una en contra, el intro a favor no puede hacer mucho, se espera una línea contra la que no se va a enfrentar, sale el intro en contra y digamos que el R1 tiene 4 minutos más dos de interrogatorio para hacer su discurso. Entonces, si no es muy habilidoso, va a haber problemas, no va a responder de la mejor manera. Entonces ya es una carga para la R2. Sin embargo, en un escenario en el que ya saben lo que vamos a traer, desde la R1 tenemos, desde la intro incluso, tienen ya respuestas o reservas muy interesantes para lo que podíamos traer. Entonces, ese era el pro. También el pro era que había muchos jueces que no habían juzgado, que iban a ver de pronto una línea distinta, y eso quiera o no, parece que es como más trabajo, ¿no? De pronto la han modificado, eso significa que durante la noche han estado trabajando en hacer algo distinto. Los en contra, o los contras. Primero es que hasta cierto punto esto no había servido, no habíamos perdido ningún debate en contra, solo perdimos un debate a favor contra este mismo equipo. Y luego que no íbamos a descansar bien, porque claro, esto es una matada, modificar la intro, y es modificar la R1 y es modificar la R2. Y la conclusión también tienes que modificarla, aunque es verdad que es más sobre la marcha, pero también tienes que modificar tu mapa mental sobre cómo va a ser tu conclusión. Y bueno, con la R2 pareció. Entonces al final desistimos de esta idea y lo dejamos como vamos a exigirle esto mismo que entraríamos como argumento, porque esto vale como un argumento de es imposible o hay lugares en los que no puedo transicionar o hay muchos escenarios en los que directamente es insustituible porque depende de una industria que necesariamente tiene que contaminar y como mucho puede orientarse a contaminar menos pero no a reducción porque entonces implicaría una pérdida económica gigante. Eso en realidad puede ser un argumento de por qué no es conveniente, pero lo dejamos como crítica y que fuese una crítica que fuese planeando durante todas las intervenciones, porque así no comprometíamos nuestra línea argumental, pero seguíamos teniendo los efectos positivos de esos otros argumentos que vamos a traer. Convertirlo en crítica. Entonces, está bien, quizás yo creo que se podría ejecutar mejor la idea de transmitirle al juez de verdad lo imposible que es, porque aquí hago una retaíla de una serie de zonas con las que probablemente todos empaticemos y todos conozcamos y sepamos. Quitando Roquetas demás, que eso tenía que meterlo por ley, todos sabemos que dependen de la industria, pero explicar más bien de, oye, que es imposible, que no hay materia prima, que no hay suficiente incentivo, que no pueden competir con otros países, con otras zonas alrededor, que a lo mejor sí están orientadas o han cambiado hacia esa industria, que no hay suficiente dinero, un montón de razones que hagan que sea una idea completamente idealista, poco posible, utópica, y que ellos están jugando en un escenario que no es real. Y eso lo podría haber hecho tanto con un análisis de comunicación verbal, explicándolo, es decir, hablando de esa manera y poniendo palabras que de verdad te hagan empatizar en lo imposible que es, ilustrándolo, como con una comunicación no verbal subiendo el tono y bajando el tono, subiendo el tono en las partes de las que parecen irreales y bajando el tono en las partes de las que lo que quiero explicar es por qué de verdad es imposible y por qué tenemos que empatizar con esa idea. Eso hubiera hecho que la crítica fuese más fuerte todavía, y yo creo que hubo un error, porque creo que la crítica es muy buena, o creo que una crítica muy interesante, que es muy difícil para una voz zafarse de esta crítica, más allá de decir que, como decir que el decrecimiento será muy pequeño y será solo en algunos sectores solo donde pueda hacerse, puedes rehuir de la pregunta, pero no puedes darle la vuelta. Es una crítica, una refutación muy consistente de la que es difícil salir, y para desembarazarse incluso tienes que comprometer tu propia línea, pero no está bien ejecutada o no está suficientemente bien ejecutada para lo que requiere un turno de una final o un turno que debería de ser implacable o debería ser ganador. Y eso es un fallo gordo. Contenido argumental. Y todavía no sabemos cómo se... Bueno, aquí hago la lloraera de ser el último turno donde se puede añadir contenido argumental. No me siento orgulloso de haberlo hecho, pero
hay veces en las que si no puedes con tu enemigo, te tienes que unir a él. Y si lo hace mucha gente del circuito, yo no voy a ser menos. Además, no es la primera vez que lo hago, por muy embarazoso que para mí sea, porque para mí eso no es debatir de verdad. Pero es cierto que en una final donde no te arriesgas tanto, y sobre todo con jueces que no son de debate, porque creo que había como 30 jueces y solo había 6 o 7 que eran expertos de debate, los demás eran expertos de comunicación, entonces quizá no conocen tanto el formato y ahora en una R3 me salen y me responden a eso. em, Traté de evitarlo. Pero como críticas no seamos así, tenemos que ser valientes y tenemos, en lugar de decir ese último turno donde se puede añadir contenido argumental, tenemos que decir bloquear esa idea. En lugar de decirte tú no puedes añadir más contenido argumental, voy a hacer una refutación tan sólida que tú no puedes añadir contenido argumental porque es imposible anteponerte es decir, es imposible responder a la anteposición que yo he hecho antes. Ya me he blindado ante esa respuesta y por tanto ya no soy susceptible o ya no soy más que susceptible, ya no soy víctima, no, no me gusta esa palabra, ya no soy, no me va a salir la palabra, susceptible, ya no soy vulnerable a tu crítica porque yo ya me he adelantado a ella. Eso era lo que de verdad teníamos que hacer. Pero una final, poco tiempo, no me quería arriesgar, hice eso, no lo recomiendo, no me siento orgulloso. Se potencia. Ese es el problema, que ellos consumen más tiempo desarrollando las supuestas consecuencias positivas de una reorientación que analizando cómo se da esa reorientación. Por eso, no es lo Bien, yo creo que está bien el fraseo, está bien fraseada la idea de consumir más tiempo analizando consecuencias que causa. Y esto suele ocurrir mucho en debate académico. O sea, esto es una idea que va a ocurrir mucho y a la que os voy a enfrentar muchísimo. Cuando veáis una línea, seguramente tardan más tiempo analizando las consecuencias positivas o negativas que el por qué se causan esas consecuencias. Entonces, yo creo que estaba bien dicho. que nosotros queramos, es lo que se puede. Y hay ciudades que solo pueden crecer a través de eso, y entonces la alternativa es consumir en ciudades fantasmas donde simplemente acaban perdiendo dinero y se genera cantidades ingentes de desempleo. Bien fraseado, más o menos, la verdad. No, no creo que sea un buen fraseo en realidad. A ver, primero, em, creo que también lo de las consecuencias que se genera más desempleo. Lo de ciudades fantasmas, mucha gente no pillaría, porque en mi cabeza era lo que ocurrió en China de eh, el tema de la inmobiliaria, que crearon muchísimas casas y muchísimos edificios que están vacíos. Evidentemente, esto no tiene por qué empatizar la gente y una idea que en mi cabeza tiene sentido y puede no tener lo de los demás. Entonces, esto es un error que alguna vez puede que no ocurra y tenemos que evitar, que es hacer imágenes o lugares comunes que en realidad no son lugares comunes. Eso es lo primero. Y luego el fraseo que hago a la hora de explicar los daños que eso genera, yo creo que lo puedo hacer muchísimo mejor. Mira, vamos a verlo de nuevo. Cómo se da esa reorientación. Por eso, no es lo que nosotros queramos, es lo que se puede. Y si Claro, la idea que yo quiero expresar es decir al juez, oye, que está muy bien el medio ambiente, que no estamos en contra de medidas que ayuden al medio ambiente y las desigualdades sociales, simplemente que digo lo que nosotros queramos, esto no es un juicio de opinión, esto es un juicio racional de realidad, y la realidad es esta a la que nos enfrentamos. Y creo que no lo hago bien, porque yo lo que quería transmitir, o lo que quería transmitir a los jueces era que no es lo que nosotros pensamos en la realidad. La realidad es un muro que no entiende de moral, que no entiende de justicia y que hay veces en las que por mucho que queramos no es posible y simplemente tenemos que descartar esa idea y no lo fraseo de esa manera. Lo dejo es muy que como, solo como pueden quien tira, crecer ¿no?, a a la través de basura. eso, y entonces las cantidades ingentes de desempleo. Segunda cosa que le decimos desde la introducción, Segunda cosa, cosa es una palabra comodín, una palabra que siempre, si queremos mejorar en comunicación verbal, tenemos que evitar. Segunda pregunta, segunda cuestión, segundo interrogante. Segunda duda, o sea, hay miles de palabras que, que son mejores, que son más específicas y utilizamos cosas. Entonces, si te podemos evitar la palabra cosa, salvo que estamos diciendo, no sé, es una cosa rara o queremos hablar de un objeto que no sabemos su nombre, pero en este caso había muchas palabras, mucha riqueza léxica a la que no accedí y fui a por cosa, ¿no? Porque es como el atajo mental, es lo rápido que ir a lo más difícil. Entonces, palabras a evitar, que quedan muy mal, os lo aseguro. si es inmediato, se puede hacer organizado, porque escucha las palabras de Álvaro. Si es inmediato, se puede hacer organizado. Aquí falta un segundo más de silencio para que se pueda masticar mejor la idea. De la inmediatez no puede ser organizada y lo inmediato necesariamente es caótico, que no siempre se cumple, pero en este caso nos interesaba que se cumpliese
y parecía intuitivo, ¿no? Parece intuitivo que cuanto más inmediato quiera hacerlo, menos tiempo tengo para organizarlo, o menos tiempo tengo para hacerlo de manera coordinada. Pero aquí falta un segundo de silencio para que la idea se pueda tragar mejor y sobre todo reflexionar más en la importancia o la relevancia que tiene esta idea. Nos decían, se hará de manera selectiva, estructural y organizada. Problema, la economía está interconectada. Y si yo reduzco la industria petrolera, aunque sea un 0,5%, la consecuencia puede ser que cierre una panadería. Miran, ¿por qué es poco creíble? Creo que el silencio sí está bien metido. Porque ahora transportar Pero el por qué es poco creíble es muy poco teatral. No, no suena que de verdad se haciendo la pregunta de por qué. Es muy poco creíble. No suena, en realidad no suena a eso. Parece más como lo estoy soltando por decir y muy artificial, muy inorgánico. la harina y transportar el trigo sale más caro porque ha subido el precio de la gasolina. Y el local, como tiene que pagar más de luz, lo que acaba ocurriendo es que tiene que subir el precio del pan. Y si ahora la gente no le compra, entonces tiene que cerrar la panadería. Por eso, cuando teníamos la guerra de Ucrania y subía el precio del aceite, decíamos, no están engañando. No, es que el aceite tiene que transportarse y necesita esa energía. Por eso es una consecuencia tan remota si hay otra consecuencia tan alejada. Y es Vale, vamos a hacer un paréntesis entre por eso una consecuencia tan remota que lo echas para atrás. Quiero comentarlo, pero el comentario va a ser independiente de lo que he dicho. Vale, ¿por qué hago esto? La idea es sacar o expulsar al juez del mundo fantasioso que nos pretende vender el a favor, donde esto es posible hacerlo de manera organizada, de manera coordinada y súper estructurada, en la que esto funcione. Y simplemente tocamos unos botones y esos botones los ponemos en otro lado y automáticamente problema solucionado. No. Lo que quería o con la idea con la que quería que empatizaran es que en la economía un leve movimiento puede generar una consecuencia gigante, ¿no? La idea esta del caos del aleteo de la mariposa que genera huracanes. Un poco así. Hay tanta conexión, estamos tan mancomunados entre todos, que una leve modificación hace eso, desde lo más raro, que es la energía, hasta sube el precio de una panadería. Creo que está bien. Siempre se puede hacer mejor. Creo que quizá lo podría haber ejecutado de otra manera, pero creo que está bien ejecutado en este caso. Creo que la idea es interesante. Creo que es una idea con la que se empatiza mucho. Cosido el ejemplo que viene después de lo de Ucrania, que es algo que todos hemos vivido, por dar un lugar común, de todos hemos visto cómo ha subido el aceite. Quizá no todo el mundo está de acuerdo con esto, y algunas personas que a lo mejor piensen que puede ser por parte del gobierno o puede ser por otra serie de medidas, no están tan de acuerdo, pero creo que una idea que instantáneamente te lleva a pensar, coño, es cierto. Fíjate, cuando yo pensaba en me suben el aceite y en la guerra de Ucrania, yo pensaba que me estaban engañando. Y es verdad que tiene sentido, porque tienen que transportarlo. Entonces, esa sería un poco la idea que quería transmitir. Creo que está bien ejecutado, creo que es una buena idea. Y entonces, para que este vídeo sea no solo, o esta parte no sea solo un elogio a mí, en un escenario en el que nos enfrentamos a jueces, o en los que nos juzgan jueces que no son tan expertos en debate, pero sí son expertos en la comunicación, hay que priorizar la idea sencilla, los lugares comunes o una idea de casa que todo el mundo pueda entender a quizá ideas más complejas. Porque esto también podría haber explicado de manera más simple diciendo, la economía está interconectada y por tanto una leve modificación genera una consecuencia muy grande. En este caso, modificar un poco el decrecimiento puede generar que suban los precios, que haya desempleo o que tiendas tengan que cerrar. Es lo mismo, pero dedico menos tiempo a ponerte el ejemplo de la panadería y lo de Ucrania, que le dedico más tiempo, pero también lo hago, digamos, más digerible para gente que no esté tan acostumbrada a análisis más complejos porque no está acostumbrada a ver tantos debates. Y ahora lo otro que quería comentar, lo vamos a poner de nuevo. si necesita esa energía. Por eso es una consecuencia tan remota si hay otra consecuencia tan alejada. Y es De una consecuencia tan remota se lleva a una consecuencia tan alejada. Esto se puede frasear mejor evitando la consecuencia, ¿no? De un efecto tan remoto se lleva una consecuencia tan distinta o tan diferente. Yo creo que la idea era bien, pero creo que está bien ejecutada a nivel de comunicación no verbal, moviéndolo hacia los lados, queriendo mostrar lo distinto que es, pero lo conectado que está por un ente común que es la modificación de una economía o la modificación de un factor económico. ese es el problema, que no se puede hacer ni de manera En ese es el problema, un silencio hubiera venido bien. estructural, ni de manera coordinada, ni de manera selectiva. Ese es el problema que tiene el decrecimiento. Repito, ese es el problema, que no creo que esté necesariamente mal, pero creo que podría haber dicho que no sé, quizás ese es el obstáculo y así no repito la palabra problema. Y por eso no soluciona esos problemas de los que no hablan. Y podría haber dicho y ellos no lo han tenido en cuenta hasta ahora. Algo así, que parezca que le estoy criticando. No solo criticando al decrecimiento, sino criticando a la manera en la que ellos defienden el decrecimiento y entonces personalizo más el debate
y parece más un enfrentamiento entre dos equipos que un enfrentamiento entre una idea. Pero bueno, esto ya son matices que se me ocurren ahora. Pero parece que Rocío no está de acuerdo. Cuéntame. Compañero, Esto hizo muchas gracias, pero en realidad todo el mundo lo hace. O sea, yo lo llevo haciendo por lo menos desde que empecé a debatir y creo que todo el mundo lo hace. Pero bueno, como los jueces no están acostumbrados, le turismo hace puede como más gracia el decir Rocío no está de acuerdo. Esto es bastante normal. ser sostenible. Por supuesto, pero no está de acuerdo. A Cuéntame. ver, vamos a la pregunta. Compañero, ¿el turismo puede ser sostenible? Vale, esta pregunta que hace Rocío es muy interesante porque, claro, si esto es cierto, es decir, si compramos su premisa, si compramos que el turismo puede ser sostenible, entonces significa que no hay un problema de orientación, porque yo tengo que hacer que Ronda tenga menos gente o que Ronda pase de un modelo turístico a un modelo, no sé, de agricultura o industrial, sino un modelo turístico sostenible. Por suerte, yo esta pregunta me la esperaba. O sea, yo sabía que, yo sabía que la primera pregunta que me harían cuando yo hablase de la difícil transición era, oye, ¿el turismo puede ser sostenible? Pero yo me preparé una respuesta que no está tan bien ejecutada, pero es verdad que es una respuesta que escuché en un podcast, que es lo que digo ahora. De hecho, se me ve la cara de ilusión, la cara de acabo de predecir tu pregunta y por eso me sale como una sonrisa y un poco entusiasta a la hora de responder. Por supuesto, pero la pregunta, y esto es precisamente, lo vi la semana pasada en el orden mundial, ¿cuál es la definición del turismo sostenible según la ONU? No es hacer menos turismo, es que cuando se haga turismo se consuma en zonas que son locales para que no comprometa y no le genere daño. Que no vayamos, por ejemplo, a una tienda que sea multinacional, sino que también vayamos a tiendas locales y conozcamos a las personas. Y eso es lo que fomenta el crecimiento sostenible. No que vaya menos gente a Santorini, sino que la gente que va a Santorini no la destruya. Eso es lo que tenemos que... Bien, creo que ese silencio queda muy bien. Es verdad que lo que digo es una verdad a medias, porque también el turismo sostenible defiende una reducción de la gente, sobre todo en ciudades en las que hay una masificación. Pero es cierto que también el turismo sostenible no es solo eso, sino es un montón de factores. Bueno, por lo menos lo que decían en el podcast, eso es verdad. O sea, me puse el podcast del orden mundial. ¿Qué recomienda? Es muy interesante para adquirir información y normalmente hacen tanto unas pequeñas partes que es EON explica, donde te explican cosas 10-15 minutos, dudas que podamos tener, como también durante una hora análisis en profundidad de ciertos temas. Entonces creo que está bien porque rompo con la idea de es posible hacer un turismo sostenible, por tanto es imposible transicionar y como es imposible transicionar a través de un decrecimiento, entonces es una medida no conveniente. solucionar y eso es lo que no puede hacer el decrecimiento. Ahora, los dos elefantes en Y eso es lo que no puede hacer el decrecimiento. Bien, bueno, quizás se puede frasear mejor. la habitación, medioambiental y social. ¿Qué nos propone desde el medioambiental? Que se solucionen las emisiones. Pregunta, ¿las emisiones son todos los problemas medioambientales? Por supuesto que no. La contaminación del suelo, Quizás digo pregunta, en lugar de decir la pregunta es, sino que digo pregunta, como más quitando el artículo y tal, tendría que haber dicho respuesta, por jugar un poco a nivel de comunicación verbal y que parezca como que estoy más coordinado. Pregunta, ¿se puede hacer? Respuesta, imposible. la desertificación, la subida del nivel del mar, los residuos que ya tenemos. ¿Cómo lo soluciona el decrecimiento? Vale, a nivel de comunicación verbal, también creo que si lo que quiero decir o la crítica que pretendía hacer era, oye, hay un montonazo de problemas medioambientales que no soluciona el decrecimiento y por tanto esto no es la bala por la que tenemos que tirar, esto no es el último recurso o esto no es hacia lo que tenemos que girar, porque ya estoy harto de utilizar la palabra oriental, lo he dicho mucho, la palabra oriental. Esto no es hacia lo que tenemos que virar. Yo tendría que haber hecho como una lista más de, oye, hay como 10 cosas, no 3. Tiene que quedar en la mente del juez que hay miles de cosas, miles de aristas, y ya estaba repitiendo cosas, miles de aristas, miles de problemas medioambientales que ni roza el decrecimiento. Y yo tendría que haber mostrado eso a nivel de comunicación verbal para que el juez empatizara, no diciendo 3. 3 es nada. 3 parece, bueno, no soluciona estos 3, pero solucionará otros. Parece eso. Entonces aquí fallo gordo, la verdad, porque era una crítica muy fuerte. No lo sé. Vayamos con lo que ellos dicen que soluciona, las emisiones. Entonces aquí la idea era, mira, para empezar, hay miles de problemas que no soluciona, pero es que además si el que tú dices que soluciona, tampoco. Entonces, esto se puede frasear mejor. De hecho, como yo lo he fraseado ahora, creo que es mejor a decir, vayamos ahora con lo que ellos dicen que soluciona. Aquí Juan Gabriel hace una afirmación muy importante. No existe ninguna tecnología porque el planeta es finito y consumimos los recursos.
el reciclaje, lo que nosotros tenemos que defender no es que se consuman todos los recursos, que se reciclen los recursos para así poder dilatar su tiempo y no generar esos problemas al planeta y así poder dar. Bien, pero demasiado agresivo. Creo que ya llegó un momento en el que ya lo he imitado. De hecho, la gracieta un poco. Ahora puedo bajar a un tono más solemne, explicando que el reciclaje es una alternativa preferible y que no es la única alternativa posible para a reducir, sino que puedo seguir haciendo esto, pero reciclando. Darle un respiro. De hecho, el KPMG ya nos dice que se recicla el 70% del aluminio y el La capa MG, porque la consultora, no él. Pero bueno, esto ya fallos míos. 85% del cobalto. Por tanto, lo primero es, con las emisiones, con los problemas futuros, ¿se solucionan con el crecimiento sostenible? Sí. Ahora, con lo que ya hemos generado, con los problemas que no se pueden solucionar, la subida del nivel del mar, las zonas que están desertificadas, ¿se soluciona con el decrecimiento? No. Porque para invertir en una tecnología, primero tengo que crecer, porque tengo que llevarlo todo Para aquí sí, es que claro, llevaba un mes y medio sin ver esto, pero es verdad que aquí ahora sí hago el fraseo que de verdad era el flaguear un poco, decirle al juez de, oye, mira, ni los suyos, ni los problemas que ellos han dicho como más relevantes los solucionan, ni los problemas reales medioambientales los solucionan. Ahora sí lo hago. Además lo hago al final, que creo que está bien a nivel de conclusión, pero nunca viene más repetirlo, tanto al principio como luego al final repetir al juez de qué es lo que he hecho. Primero, qué voy a hacer y luego qué es lo que he hecho. Creo que sobre todo si es una crítica muy fuerte. ámbitos posibles, pero segundo, tiene que ser rentable. Si yo quiero hacer instalaciones fotovoltaicas, necesito que haya consumo para que me salga rentable. Si no, lo hago una vez, pierdo dinero y no lo vuelvo a hacer. Por eso es necesaria la tecnología. Y hay tecnología. Creo que queda bien la idea, es una idea intuitiva, entonces aquí sí creo que lo fraseo bien. Sobre todo porque en mi idea, Tomás fue demasiado complejo al explicar esto, porque nosotros como explicábamos esto era con un ejemplo de Cepsa, no decíamos que era de Cepsa, pero los de Cepsa sabían que estábamos hablando de Cepsa, que era una inversión que se había hecho, me parece que en Extremadura, de paneles solares. Entonces, para no quedar de eh, un poco de lameculo y decirle a la empresa, mira, estamos hablando de vosotros, directamente no decir el nombre de la empresa, decir que hay medidas que se están haciendo y eso puede de alguna manera interpelar a alguien, pero ese alguien no sabe si lo hemos hecho a propósito y la gente de al lado no sabe que estamos interpelando a esa persona, salvo que lo sepa, pero parece más algo fruto de la casualidad. En mi mente yo sentí que Juan Gabriel había criticado mucho esto y que con Tomás había quedado un poquito complejo. Creo que lo explica muy bien, pero creo que había quedado un poquito complejo. Por eso traté de hacerlo como así muy rápido, de decirlo de nuevo, para que quedara más claro por si acaso algún juez no se había enterado. Tecnología, como nos decía Juan Gabriel, por supuesto. Por ejemplo, en China se ha conseguido conseguir un 40% de cultivo de arroz Se ha conseguido lograr. en zonas que son desertificadas. Esos son los problemas. Ahora, sobre las desigualdades sociales. O sea, aquí queda bien. O sea, al final la idea del argumento de medio ambiente era, hay problemas muy graves que solo podemos solucionar con una inversión en tecnología que el decrecimiento compromete y sin embargo los problemas que podría solucionar el decrecimiento ni los soluciona al 100% ni son problemas exclusivos del decrecimiento, sino que pueden también solventarse con otro tipo de medidas ajenas al decrecimiento porque necesitamos una gran cantidad de dinero. Creo que queda bien resumido. Me voy a tomar el ejemplo que ellos mismos utilizan. Rocío no habla del Congo. Lo que ellos pretenden decirnos es que los países del norte estamos pisoteando a los países del sur. Pero el propio ejemplo del Congo lo que demuestra es que esos países, aunque se decrezcan, siguen teniendo recursos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién está explotando el Congo? ¿Estados Unidos? No. Un grupo terrorista conocido como M23 que es financiado por Uganda y Ruanda. Es decir, que la alternativa del decrecimiento. ¿Por qué hago esto? Esto tan poco recomendable. Porque esto que estoy haciendo es, vale, me quedan 47 segundos para refutar un argumento y estoy refutando un argumento con un ejemplo. O sea, error de novato. Esto es... si tú enseñas debate para dummies, la primera línea o la primera regla es no se refuta con ejemplos o no se refuta los ejemplos, mejor dicho. Pero tú puedes refutar con ejemplos y luego extraer la lógica. Entonces, ¿por qué hago esto? Y le dedico tanto tiempo. Por el público o digamos por los jueces que me están juzgando. No son jueces expertos en debate que van a decir, oye, estás refutando el ejemplo y ya. Son jueces expertos en comunicación y esta es una idea muy intuitiva y sobre todo es como, o la idea que se queda es, hostia, está refutando hasta el propio ejemplo que ellos han dicho y le está dando la vuelta. Entonces, por eso lo hice. Me tomé la decisión que no suelo hacer y que no recomiendo de refutar con tu ejemplo, es decir, tú me hablas del Congo y te decir por qué en el Congo no ocurre eso,
pero creía que eso era más vistoso y más espectacular para alguien que no había visto debate, aún sacrificando a la gente que sí había hecho mucho debate, que nos estaba juzgando. No es que los países puedan potenciarse, no, que como son zonas que están desestructuradas, ya no está de manos de Estados Unidos, que por lo menos le da know-how, le da conocimiento, trata de que Como que know-how y conocimiento es lo mismo. O sea, en realidad solo lo hice para que pareciera que estaba hablando de más cosas, pero en realidad la definición es la misma, ¿vale? vayan trabajadores, sino ahora son los terroristas del Sahel, ahora son las pandillas de Colombia o ahora son los grupos pandilleros que hay en Uganda o en Ruanda. Es decir, Bien la idea, creo que aquí sí consigo. Primero te refuto el ejemplo y luego te extraigo la esencia de lo que quería refutar, que era este tipo de zonas no van a ser controladas por los ciudadanos de a pie, sino van a ser controladas con quienes tienen el monopolio de la fuerza, que normalmente son los pandilleros, son los terroristas, son los grupos paramilitares. Está bien, creo que soy un poco repetitivo cuando digo pandilleros de Colombia y grupos pandilleros, no, pandillas de Colombia y grupos pandilleros de Uganda y Ruanda. Podría haber dicho terroristas del Sahel, pandilleros de Colombia y podría haber dicho, por ejemplo, grupos paramilitares o pandilleros de Ruanda y grupos paramilitares de Colombia. Quizás eso hubiera quedado mejor, pero bueno, pequeñitos matices. no se trata de crecer más, se trata de crecer mejor. Muchísimas gracias. Creo que finalizó bien con una frase interesante de no crezcamos menos, crezcamos mejor, que da un poco, digamos que planea sobre la idea que teníamos desde el principio, que es el decir eso, de, oye, nosotros no vamos a defender crecer de manera insostenible, de manera caótica, sin juicio y completamente irracional, sino simplemente vamos a mejorar la manera en la que crecemos para compatibilizarlo con un modelo que sea sostenible. Y este sería mi turno. Yo si tuviera que darle nota, yo le daría un 8. Creo que un turno que está bien, creo que un turno que cumple, pero creo que muchas ideas pueden ser mejor ejecutadas. O sea, creo que el turno a nivel de cómo queremos mostrarlo, a nivel de suficiencia, o a nivel de, digamos, refutaciones, creo que están bastante bien. Creo que son refutaciones sólidas, son refutaciones muchas que son intuitivas, que se pueden entender, y son refutaciones que es difícil desembarazarse de ellas, pero también creo que podría haberla ejecutado bastante mejor. Y si lo hubiera ejecutado bastante mejor, hubiera sido un turno más inolvidable, o un turno más difícil de contender, o un turno más decisivo. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Si os ha gustado o ha servido, me alegraré bastante. Y probablemente haga más vídeos de estilo, porque cuando no tengo poco tiempo, al final ponerme un vídeo y simplemente comentarlo es más fácil. Lo único, probablemente lo haga solo de mí o de gente con la que tenga confianza, porque yo soy muy crítico y creo que hay gente que se molesta si yo le saco críticas. Entonces, solo gente que me lo pida, lo haré, pero no gente random, porque se van a molestar y yo si hago un vídeo es para criticarlo al máximo y siempre se puede criticar un turno bastante. Es difícil hacer un turno que sea perfecto o que admita muy poca crítica y entonces la gente se siente ofendida y para no ganarme detractores, entonces me ocuparé o solo descansaré en estos vídeos sobre personas con las que tenga confianza, me lo pidan, o sobre uno mismo, que siempre está bien criticarse a uno mismo y bajarse el humo. Bueno, espero que haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.